Muy buenos días, este es el video número 6 de las orientaciones de la guía 2 de Humanidades para la asignatura de inglés de cuarto bimestre. El siguiente video corresponde a la guía 2 del área de Humanidades para la asignatura de inglés de grado décimo. El tema que vamos a trabajar a continuación es Present Perfect y la actividad número 6. En el video anterior les había solicitado que consiguieran una lista de verbos irregulares que tuvieran su forma en presente, pasado y participio pasado, ya que el participio pasado es la forma verbal que vamos a estar utilizando en esta temática o en este tiempo verbal que es present perfect. Aquí tenemos entonces algunos verbos irregulares. Recordemos que los verbos que no estén aquí o los verbos regulares que no aparecen aquí es simplemente porque al verbo regular, para convertirlo a pasado y a participio pasado, se le agrega ed, únicamente ed. Obviamente si el verbo termina en e y es regular, pues simplemente se le agregará la d, pero por lo general es ed. Sin embargo, los verbos irregulares, que son los que tenemos aquí, algunos, cambian totalmente. Cambian en su forma pasado y participio pasado. Entonces tenemos, por ejemplo, el verbo awake, que es despertar. En pasado es awoke y en participio pasado es awoken. Lo mismo el verbo to be o be, que está en presente. En pasado es was y were. Was para tercera persona, were para primera persona. Y en participio pasado es been. El verbo break, que es romper o quebrar. En pasado es broke, en participio pasado broken. Y así cada uno de estos verbos. Lo importante es irlos estudiando e irlos memorizando, porque como ya había mencionado en otra ocasión, no hay una regla que nos permita diferenciar un verbo regular de uno irregular. Entonces hay que memorizarlos. Entonces aquí tenemos otros verbos. Tenemos el verbo have, que es tener, que en pasado es had y en participio pasado también es had. Hay algunos verbos irregulares que repiten su forma en pasado y participio pasado. Sin embargo, otros no. Por ejemplo, el verbo see, que es ver, en pasado es saw y en participio pasado es seen. Entonces, hay que memorizar cada uno de estos verbos y tenerlos muy en cuenta para la actividad de presente perfecto. En el video anterior habíamos mencionado también las tres formas de las oraciones en presente perfecto: afirmativa, negativa e interrogativa. Vamos a enfocarnos el día de hoy en las interrogativas. Aquí tenemos dos ejemplos. Recordemos que para formar una oración interrogativa en presente perfecto se debe colocar al contrario, escribir al contrario o invertir el pronombre con el verbo auxiliar, que en este caso es have o has. Have para primera persona, has para tercera persona. Entonces simplemente invertimos ese auxiliar con el pronombre de la oración. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta pregunta: Have you told me that before? ¿Me habías dicho eso antes? Este tipo de preguntas, que se denominan yes-no questions, tienen dos posibilidades de respuesta: afirmativa o negativa. Entonces se puede responder yes I have o no I haven't. No es necesario colocar toda la pregunta en la respuesta, simplemente con estos dos fragmentos: yes I have o no I haven't. Con eso es suficiente para responder una pregunta yes no question. La otra pregunta: has he seen Harry Potter movie? Él ha visto la película de Harry Potter. Esta pues inicia con has porque he es tercera persona. Y en la respuesta también debemos incluir el mismo auxiliar: yes he has o no he hasn't. Serían las respuestas afirmativa o negativa dependiendo del caso. Ahora bien, la actividad número 6 consiste en lo siguiente. Vamos a encontrar primero un texto
que se denomina My Grandfather. Este texto pues narra la historia de un abuelo en particular. Observemos que hay varios espacios y que al final de cada línea donde deben completar el texto hay un verbo que está entre paréntesis. Ese verbo debemos ponerlo en participio pasado. Entonces para ello debemos acceder a la lista o mirar la lista que está aquí en el video, la que les presenté anteriormente, mirar a ver si tenemos el verbo ahí. Recordemos que si el verbo no está en la lista de verbos irregulares es porque es un verbo regular, por lo tanto se le agrega ed. Los que sí estén en la lista es un verbo irregular, entonces lo buscamos en la lista correspondiente y colocamos su forma en participio pasado, así hasta completar todo el texto. La segunda parte es responder algunas preguntas sobre el texto y responder algunas sobre sí mismo, sobre uno mismo. Entonces, estas son preguntas yes, no questions. Recordemos entonces que se responden yes, he has o no, he hasn't en el caso de las preguntas que son sobre el texto, y en el caso de las preguntas que van dirigidas a nosotros mismos, las responderíamos yes, I have, ¿sí? Porque me estoy refiriendo a mí mismo, yo, yes, I have, o no, I haven't. Serían las dos opciones de respuesta. Entonces, podemos observar aquí que de la pregunta A a la D son acerca del texto. Has he ever met the queen? Él ha conocido a la reina, se refieren al personaje del texto. Has he often been ill? Él ha estado enfermo. Has he ever climbed the Mount Everest? Él ha escalado el monte Everest. Has he ever ridden a camel? Él ha subido a un camello, ha montado en un camello. Entonces esas son preguntas relacionadas con el texto. Las siguientes son para nosotros mismos. Have you ever been in Melgar? Have you ever eaten Chinese food? ¿Has estado en Melgar? ¿Has comido comida china? Entonces revisamos las preguntas y respondemos de forma adecuada. Si son pues ya sea afirmativo o negativo, una de las dos respuestas. Algunas sobre el texto, otras sobre sí mismo. Y la última parte de la actividad es realizar oraciones interrogativas, preguntas, con las palabras que están en la lista, con las palabras que nos dan. Entonces en el ejemplo nos dan un pronombre, un sujeto que es the racing driver y un complemento que es have an accident. Hace falta entonces colocar el auxiliar correspondiente y el verbo en participio pasado. Entonces el auxiliar para the racing driver es has, porque es tercera persona. Has the racing driver, y el verbo que nos dan es have an accident. Entonces debemos pasarlo a participio pasado. Participio pasado de have es had an accident. Entonces la oración completa quedaría has the racing driver had an accident. La segunda, la que dice A, donde dice the explorer y get lost. Ahí la respuesta sería has the explorer got lost, ya que el participio pasado de get es got. Entonces así vamos mirando con cada una y vamos formulando la pregunta adecuada utilizando las palabras que nos dan. Con esto terminamos este video de explicación, espero que sus dudas hayan quedado resueltas y muchas gracias por su atención.